Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Hablando de Transparencia, un espacio de acción ciudadana para reflexionar y conocer temas de interés nacional. Les saluda Eduardo Escobar. Y René Valiente. Gracias, René, por acompañarnos también esta tarde. En este caso, René, ¿qué tema vamos a abordar? Muy bien, Eduardo. Este día tenemos un tema muy especial. En ocasión de la Semana de la Transparencia y estando próximos a la celebración del Día Internacional de la Transparencia, hoy hablaremos acerca de transparencia y acceso a la información en la lucha contra la corrupción. Y para ese tema, para abordar ese tema, nos acompaña desde Chile Gloria de la Fuente, que es consejera del ente rector de acceso a la información en Chile, del Consejo para la Transparencia, institución de la que también ha sido presidenta. Así que le damos la bienvenida a Gloria. Gracias por aceptar la invitación y participar en esta emisión del programa Hablando de Transparencia. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, René, por la invitación. La verdad es que me pone muy feliz y muy contenta poder estar en este espacio conversando y contando un poco, no solo la experiencia de Chile, sino que los desafíos que yo creo que tenemos en esta materia en América Latina también. Así es. Gracias. René. Muy bien. Vamos a avanzar con un breve contexto sobre el tema que vamos a analizar esta tarde. Distintas mediciones, como por ejemplo el índice de percepción de la corrupción, así como el índice del desarrollo de la democracia, muestran que en la región hay retrocesos, descensos, estancamientos en distintos países de la región latinoamericana en términos de solidez de la democracia y transparencia. Esto indica que hay un preocupante incremento en los niveles de corrupción, autoritarismo y en general una desmejora en la calidad de vida de las personas que habitamos en cada uno de los países. En América Latina destacan por sus buenos resultados únicamente 3 países. Hablamos de Costa Rica, Uruguay y Chile, mientras que en el resto se advierten situaciones preocupantes de irrespeto a los valores democráticos, avance de tendencias populistas y autoritarias, así como la disminución en el cumplimiento de estándares de transparencia. Así es que encontrándonos pues, en la víspera del Día Internacional de la Transparencia y celebrando la Semana de la Transparencia, analizaremos esta tarde la situación de América Latina en términos del cumplimiento de obligaciones de acceso a la información pública y transparencia en instituciones de gobierno. Gracias, René. Solo recordarle a nuestros amigos que nos pueden sintonizar en redes sociales también, en Facebook y Twitter e Instagram de Acción Ciudadana, por si quieren ver el video de esta entrevista. Y ya para comenzar, Gloria, quisiéramos preguntarle que de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, la región latinoamericana presenta realidades diversas. Pocos países han avanzado, la mayoría presenta un estancamiento en la materia y más grave aún son los retrocesos en transparencia que estamos viendo en varios países. ¿Cómo valora usted la situación de América Latina en este momento en cuanto a la transparencia y el combate a la corrupción? ¿Qué mirada podemos hacer así general de la región sobre este tema? Yo creo que es una cuestión preocupante, pero no solo de ahora, ¿eh? Yo creo que hay una cuestión probablemente cultural también en nuestros países que hace que la corrupción tenga y genere un espacio. La corrupción no es una cosa que no hay un estándar único de transparencia que suponga combatir eficientemente la corrupción. Hay patrones culturales también y todo. Que tengo la impresión que en América Latina nosotros tenemos algunos patrones culturales que facilitan la posibilidad de que existan casos de corrupción. De hecho, yo creo que la debilidad cierta de algunas instituciones facilita la comisión de delitos y de acciones vinculadas a la corrupción que finalmente terminan además en un círculo vicioso, terminan debilitando las propias instituciones de la democracia, ¿no? Y creo que ahí tenemos un dilema en la región, sin lugar a duda, incluso distinta a países, por ejemplo, de la órbita de Europa en el fondo occidental en particular, que tiene probablemente estándares distintos y no necesariamente normas como las que nosotros hemos ido avanzando. Y ahí entro a la discusión de política pública. Yo creo que
lo que hemos hecho bien hasta aquí en América Latina, desde el punto de vista de la existencia de normativa, es que hemos avanzado en normativa a propósito, tal vez de manera más reactiva, pero a propósito justamente del combate a la corrupción. Es decir, la mayoría de nuestros países en la región tiene al menos una norma en materia de acceso a la información pública y el reconocimiento constitucional, por ejemplo, del derecho, que ocurre en varios países de la región, no en todos, pero en varios países de la región. Eso supone, teniendo normas de transparencia y acceso a la información, que se disponibilice información para los ciudadanos a través de la transparencia activa o la información en el fondo que se publica permanentemente como obligación de distintos servicios públicos para la ciudadanía, y también derecho a acceso, es decir, o transparencia pasiva, es decir, que las personas pueden solicitar información a distintos organismos públicos. Y creo que es importante aquello porque en el fondo lo que hace la transparencia y el acceso a la información es cumplir básicamente con tres cosas. Es facilitar el control social vía, en el fondo, la publicación de información desde el punto de vista de la ciudadanía. Facilita por la misma razón el combate a la corrupción, porque ahí donde uno pone luz, en la práctica disminuyen esos espacios de opacidad donde ocurren este tipo de fenómenos, y habilita una cosa que es bien importante, de la que tal vez hablamos menos, que es el derecho llave, es decir, el acceso a la información muchas veces se constituye como un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos. Las personas solicitan información pública para ejercer otros derechos o obtener otras prestaciones del Estado, y eso también es importante. El problema, creo yo, que tenemos en América Latina es que no basta solo con publicar información, y yo creo que ese es el aprendizaje después de casi 20 años de existencia de normas de acceso a la información. Las primeras en América Latina fueron las de Perú y de México, en el 2002, ¿no? Y de ahí en más hemos tenido 20 años progresivos donde ha habido países que en distintos momentos se han subido a la legislación, digamos, y por lo tanto han generado legislaciones que en América Latina en algunos casos se parecen bastante, y que generan un órgano garante, como el Consejo para la Transparencia, que es donde yo me desempeño, y otros órganos como en el caso de usted, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿no? que es en el caso de El Salvador. El punto es que no basta solo con publicar información, y yo creo que eso es lo clave respecto al ejercicio de la democracia. Primero, las normas de acceso a la información tienen que funcionar en el marco de un ecosistema de transparencia e integridad pública, que supone también la existencia de otras normas, como lobby, por ejemplo, normas de probidad, pero también la persecución clara de delitos ahí donde el acceso a la información muchas veces, o las normativas de lobby o probidad, nos permiten visibilizar la existencia de la comisión de la existencia de algunas irregularidades o delitos. A veces nuestros países no son tan eficientes, son muy eficientes en publicar información. El periodismo de investigación ha hecho su tarea además en ocupar estas herramientas para que ello ocurra, pero eso no necesariamente es consistente a veces con las sanciones aplicadas cuando hay una vulneración a la fe pública o cuando hay la comisión de un delito finalmente que tiene que ver con casos de corrupción. Entonces, tenemos herramientas que habilitan el ejercicio de un derecho, que permiten combatir la corrupción, que permiten levantar casos y efectivamente hacer exigible la rendición de cuentas, pero en muchos casos las sanciones no son a la altura de aquellas cosas que en el fondo hemos descubierto, y en la práctica también la institucionalidad no siempre reacciona de la manera más adecuada, y por lo tanto terminan de todas maneras este tipo de situaciones afectando la confianza en las instituciones, generando una cierta debilidad institucional que es compleja, y en definitiva generando al menos una especie de cisma, ¿no? en los sistemas políticos y en las democracias de nuestra región. Muy interesante, Gloria. Y en ese mismo sentido, para que nuestros radioescuchas tengan una mejor idea sobre el tema, ¿nos podría explicar desde su perspectiva cuál es la relación que hay entre transparencia y democracia? O dicho en otras palabras, ¿cómo la transparencia puede mejorar la calidad de la democracia en países como los de la región latinoamericana? Hay un texto súper famoso, me voy a poner un poco, como diríamos en Chile, bien latera, pero me toca ser profesora universitaria varias veces, y por ahí me acuerdo un texto y hago clases sobre transparencia y políticas anticorrupción. Y hay un texto por ahí bien bueno que habla de la especie o la relevancia que tienen las normas de acceso a la información y en el fondo de la apertura de información, particularmente en América Latina, a propósito de la necesidad de construir accountability social, es decir, herramientas que permitan la rendición de cuentas
que sea exigible desde la ciudadanía. Y ahí hay como dos elementos clave. Uno es que cuando uno tiene normas de acceso a la información o de transparencia o de lobby o de, en el fondo, de probidad, entonces se realizan declaraciones de intereses y patrimonio, lo que uno tiene desde el punto de vista de la ciudadanía es una herramienta muy potente para hacer exigible la rendición de cuentas, ¿no? Uno observa esta información, tiene acceso a esta información y sobre esa base las personas pueden exigir información. Y ahí rescato a propósito de este paper que les decía que leía, que los autores son Smulowicz y Peruzzotti, que es muy clave también en el caso particular de la región del periodismo sobre la investigación. El periodismo de investigación es una tarea muy importante también para hacer esta suerte de catalizador de esa información, de esas herramientas que tenemos en el fondo hoy en día, ponerlas al servicio de la ciudadanía, del debate público, respecto a aquellas cosas que tienen que ver con comisión eventual de irregularidades o de delitos. Es decir, se hace exigible la rendición de cuentas a través de estas herramientas, y desde ese punto de vista, la transparencia es una herramienta clave para la democracia, porque en rigor nos permite hacer esto de la accountability, que es fundamental para la confianza en las instituciones, ¿no? Insisto en el punto que les decía hace un rato, es clave para la democracia, por lo tanto creo que es un pilar fundamental. Todas las normas que tienen que ver con transparencia e integridad en lo público son fundamentales, y también en muchos casos en el mundo privado. El punto es, ¿cómo hacemos para que cuando eventualmente se ocurre esa rendición de cuentas, o ocurre que efectivamente nos damos cuenta que existen irregularidades o delitos, las sanciones que aplican los sistemas políticos, las democracias, los países, los sistemas institucionales, sean acordes en el fondo a aquello que ha ocurrido? Yo creo que ahí tenemos todavía una deuda en América Latina, pero sin duda la simple existencia de normas de estas características tiene un valor, ¿no?, en sí mismo. Y creo que más bien, y esto es parte como la perspectiva de la OCDE también en el último tiempo. A mí me toca ser chair de un grupo de trabajo sobre integridad pública en la OCDE. Y una de las cosas que discutimos harto es que, la transparencia y el acceso a la información es un ámbito, como son el lobby, como son otro tipo de normas, las auditorías, etcétera, pero hay que avanzar un poco más allá. Y ese avanzar un poco más allá supone tener una mirada integral sobre los sistemas, ¿no? Sobre los sistemas políticos, sobre los sistemas institucionales, y por lo tanto avanzar hacia una mirada de integridad pública, que supone también, por ejemplo, afectar la cultura, en el fondo que la cultura institucional suponga respetar las normas, suponga que en el fondo este daño a la fe pública es un daño también a la institucionalidad, es un daño a la democracia, y por lo tanto que también existe una cierta sanción social. Eso a veces pasa a ser mucho más potente, incluso más allá de la importancia de las normas, que en el fondo la regulación permanente, donde finalmente las normas terminan cayendo en el vacío. Muy interesante. Hemos hablado hasta ahorita particularmente de 3 temas: un marco jurídico que regule la transparencia, la creación de una cultura de transparencia y la lucha contra la corrupción. Vamos a ir a un breve corte musical y al regresar seguiremos hablando y profundizaremos un poco sobre este último elemento, la lucha contra la corrupción. Estamos de vuelta en Hablando de Transparencia, su programa de la tarde de los jueves. Recordamos a nuestros radioescuchas que pueden seguir la transmisión en vivo de este y todos los programas a través de las redes sociales de Acción Ciudadana, nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram. En esta tarde continuamos hablando de transparencia en América Latina con una invitada muy especial. Nos acompaña Gloria de la Fuente desde Chile. Así es, René. Gloria, para seguir con el tema, en el caso de la región centroamericana, particularmente en El Salvador, teníamos en la década pasada una serie de avances que fueron más allá del simple hecho de tener una ley de acceso a la información. Se estaba construyendo una cultura de transparencia en las instituciones públicas. La ciudadanía estaba haciendo uso de las herramientas de acceso a la información. Lo mismo podríamos decir en otros países de la región, que se estaban dando estos avances, pero hemos observado en los últimos años, por ejemplo en Guatemala, en El Salvador, una especie de reagrupamiento de los corruptos. De hecho, en Guatemala se llama el Pacto de los Corruptos, le han llamado las organizaciones de sociedad civil, junto con un debilitamiento al combate de la corrupción que se había logrado en la década pasada.
En ese sentido, ¿qué falló? ¿Qué nos hizo falta en países como Guatemala y El Salvador, que se constituyen casos paradigmáticos de retrocesos en materia de control de corrupción y acceso a la información? Mira, hay un politólogo ya fallecido, bien famoso en América Latina, tal vez el más famoso de nuestra región, que se llamaba Guillermo O'Donnell, ¿no? Y Guillermo O'Donnell hablaba de la democracia como un ejercicio, una paideia, o un ejercicio de construcción permanente o una paideia, es decir, un ejercicio no solamente de construcción que supone estar permanentemente observando lo que ocurre, sino que además de pedagogía colectiva, es decir, de aprendizaje mutuo. Y yo creo que es importante tener presente esto, porque la democracia no es una foto ni una cuestión estática. La democracia va cambiando, las instituciones de la democracia van cambiando, los gobiernos van cambiando, los sistemas políticos van mutando. Y lo que yo creo que hemos visto en el mundo hoy en día en las democracias representativas es un poco eso, esta contraola como democrática, como diría Samuel Huntington, sobre lo que ha ido ocurriendo. La democracia fue una gran conquista del siglo XX, pero parece que llegamos al siglo XXI y estamos frente a nuevas amenazas, ¿no? Frente a una especie de contraola democrática que a veces implica algunos retrocesos. En el caso, yo creo, del mundo, lo que hemos empezado a mirar con cierta preocupación, creo yo, es, por ejemplo, la emergencia de fenómenos populistas de izquierda y de derecha, que lo que hacen es finalmente, a través de estos discursos carismáticos, del debilitamiento de las estructuras de representación que son los partidos políticos. A veces nos gusten o no nos gusten, pero los partidos políticos agregan demanda y intermedian la relación entre los ciudadanos y el Estado, y es importante que existan, ¿no? Cuando hay un líder carismático que lo que hace es interpelar permanentemente, en el fondo, a los poderosos, a las formas como a las élites, pero sobre todo lo que hace a través de ese tipo de discursos es tener acciones que horadan las instituciones, tenemos un problema. Y creo que eso es lo que ha ido pasando en el mundo, en distintos lugares, pero también pasa muy evidentemente en América Latina, ¿no? Ya no tenemos esas décadas, en el fondo, de golpes de Estado y dictaduras, muchas veces en el caso con intervención militar, etc. Yo creo que hoy en día el fenómeno nuevo que amenaza a la democracia es más bien la autocracia, es decir, la existencia de amenazas a la democracia o retrocesos democráticos o utilización de reglas del juego que son de la democracia y que lo que hacen es hacer retroceder a la propia democracia. Por ejemplo, ocupar elecciones para legitimar opciones que son muy propias del líder, ¿no? Esta democracia plebiscitaria es muy propia de eso, ¿no? Horadar las instituciones del Estado, en el fondo intervenir en instituciones u otros poderes del Estado o las instituciones autónomas, por ejemplo, como las que hacen la rendición de cuentas horizontal, los institutos que hacen defensas de derechos humanos, de acceso a la información, y eso termina finalmente horadando la propia institucionalidad de democracia, porque nos vamos quedando sin herramientas para el control, el check and balance que se llama, o el control, en el fondo, el control que existe entre distintas instituciones y poderes del Estado. Y yo creo que eso es muy preocupante porque el efecto inmediato, visible, es que vemos instituciones que dejan de hacer su tarea de manera adecuada y de manera autónoma e independiente, y eso es complejo, evidentemente, los pesos y contrapesos son necesarios en las democracias, pero en el largo plazo lo que termina afectándose son derechos de la ciudadanía, porque finalmente es la ciudadanía la que deja de expresarse o deja de tener herramientas que finalmente le permitan hacer el control de la autoridad. Y entonces tenemos estos fenómenos clásicos como del populismo, digamos, o los fenómenos también muy propios de la desinformación, que terminan horadando la institucionalidad, que pareciera, cuando uno los analiza al principio como ciudadano, que están muy lejos como de la vida cotidiana, ¿no? Pareciera que estas son como conversaciones de élite, que les preocupan las instituciones, pero lo cierto es que afectan nuestra vida cotidiana. Cuando nos quedamos sin instituciones que en el fondo defienden derechos fundamentales, cuando en el fondo empieza a campear la desinformación, incluso desde autoridades públicas, para en el fondo finalmente instalar una cierta verdad que es falsa o medianamente en el fondo verdadera, o con algún objetivo específico, lo que hacemos es horadar las instituciones, en el fondo pasamos a llevar a las personas y empezamos a debilitar un sistema que lo que puede hacer es garantizar derechos de las personas. Y yo creo que eso es complejo y es grave, porque las consecuencias son muy, muy perniciosas en el largo plazo. La democracia tiene un montón de defectos, pero vaya que es el mejor sistema, en el fondo, para que convivamos y respetemos los derechos de todos. Y yo creo que hay que cuidar las instituciones y cuidar la democracia sin duda.
Relacionado siempre con este tema, Gloria, es importante para nosotros profundizar un poco acerca del proceso desarrollado en Chile, que con sus virtudes y defectos, pues sin duda es un referente en la región, en temas de mejores niveles de acceso a la información, reducción de los espacios para la corrupción, consolidación de la democracia. ¿Qué nos podría comentar acerca del proceso chileno? ¿Cuáles han sido sus claves? Chile tiene una particularidad y es que el camino institucional, a unos momentos muy complejos, es siempre el camino que se privilegia, ¿no? Yo creo que ha pasado en Chile que más allá de situaciones complejas como haber tenido 17 años de dictadura, de violación a los derechos humanos y todo eso, pero Chile siempre ha ido buscando, encontrando el camino. Yo creo que esto tiene que ver también con una cierta sensatez transversal de ciertos mundos de la política, va buscando caminos ahí donde existe en el fondo una complejidad para responder a demanda. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, más allá de que había una cierta revisión sobre la discusión respecto a la transición, por ejemplo, se reconoce que en la transición hubo una decisión de, finalmente, bajo las reglas de la dictadura, que era la Constitución del 80, asumir un cierto derrotero institucional para evitar, en el fondo, que hubiese más derramamiento de sangre en la práctica, más violación a los derechos humanos. Y yo creo que ese camino institucional finalmente ha ido construyendo a lo largo de la historia más larga hacia atrás desde Chile una cierta opción también por las instituciones. Desde ese punto de vista, diría yo que en particular pensando en el acceso a la información pública y la transparencia, yo creo que en Chile había una apuesta institucional importante por avanzar de manera bien relevante en varias de esas instituciones que tienen que ver con formas de accountability horizontal, si ustedes quieren, o con, en el fondo, combate o administración de conflictos de interés para evitar los escándalos de corrupción que han sido bien relevantes. Y les pongo algunos ejemplos. Nosotros, pese a que yo creo que esto sí es una constatación que es una pequeña crítica, digamos, tal vez a nuestra manera de construir agenda, pese a que nuestras agendas han sido reactivas, es decir, ha estallado algún tipo de escándalo de alguna magnitud y nosotros hemos ido respondiendo a esos escándalos. Es decir, las 2 o 3 últimas agendas en materia de transparencia, acceso a la información y anticorrupción son agendas en general que están asociadas a algún tipo de escándalo. No hay muchos incentivos ahí donde en el fondo no pasa nada y la discusión pública está en otro lado. Pero pese a aquello, yo creo que nosotros hemos avanzado de manera bien importante con estas agendas más reactivas sobre estos casos, en avanzar de manera muy sustantiva en varias normas que son importantes para los efectos que decíamos, para cuidar la democracia, para garantizar derechos fundamentales, para evitar conflictos de interés, para combatir la corrupción. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos desde el año 2008 una norma de acceso a la información pública, que es una norma que ha sido importante en nuestro país, que ha permitido en la práctica hacer lo que decíamos al principio, ¿no? Poner luz ahí donde a veces la opacidad permite que existan irregularidades, ha permitido en el fondo combatir la corrupción y el ejercicio del derecho ya. Pero también tenemos una muy buena norma reconocida internacionalmente, de hecho por la propia OECD, de lobby. Nosotros tenemos una norma de lobby que es una norma muy buena y que además publica las agendas de las autoridades públicas, publica quiénes son los lobistas, publica los gestores de interés, publica los donativos, publica los viajes, y eso es muy importante para, en el fondo, poner luz ahí donde los conflictos de interés a veces pueden generar complicaciones para las autoridades. Tenemos también una norma en materia de probidad que supone la declaración de patrimonio de interés. En Chile hay muchísimos sujetos obligados, no solamente las autoridades públicas de primer nivel, ministros, uno supondría, subsecretarios, que tienen obligaciones en materia, sino que son muchos otros funcionarios que tienen obligaciones en declaración de patrimonio de interés. Y esa declaración de patrimonio de interés además es pública, solamente con la protección de los datos personales, en el caso chileno, que es una norma además que muchos de nuestros países tienen, pero se publica esa información. Entonces, respecto a la información pública, nosotros tenemos mucha información que está disponible y que permite ese control social. ¿Dónde creo yo que tenemos, en el caso chileno, todavía desafíos pendientes? Primero, en que las normas no son estáticas. Así como decía al principio, la democracia es una construcción permanente, las normas en materia de transparencia y acceso a la información también son una construcción permanente, porque ahí es donde
En el fondo aparece la ley, también aparecen formas más sofisticadas de corrupción, y eso lo hemos visto en todos nuestros países, y por lo tanto es necesario siempre estar revisando las normas y adecuándolas a la realidad. Cuando las normas de acceso a la información se promulgaron en América Latina, todavía no había el avance digital suficiente como para, por ejemplo, que existieran sitios web en todos los organismos públicos para publicar información, una cosa básica que al principio era impensable. En Chile fue muy difícil, por ejemplo, con los municipios que tenían obligaciones. Hoy en día todos tienen una página web, por lo tanto es más fácil publicar información. Hablamos de la tercera ola de datos abiertos, de hecho, como una expresión de la realidad del día de hoy a propósito del avance tecnológico. Entonces, yo creo que tenemos que estar mirando nuestras normas. Y en Chile en particular, yo diría que uno de los desafíos importantes, me parece a mí, es, primero, generar condiciones iguales entre los distintos órganos públicos para poder responder a las normas. Las capacidades de los municipios son distintas a las del gobierno central, por recursos, en el fondo, por recursos monetarios, pero también por recursos humanos, por la capacidad que tienen para poder responder de manera adecuada a las demandas de la ciudadanía. Y en Chile los municipios son en general los más requeridos, por ejemplo, en materia de acceso a la información. Y lo otro es la coordinación o diríamos como una especie de ecosistema en materia de transparencia e integridad, porque yo creo que esto tiene varias patas. No es solamente la existencia de una norma, es la coherencia que existe entre ese cuerpo de normas y entre, además, las distintas instituciones que trabajan en esto y con coordinación, por supuesto, con la sociedad civil para tener una mirada integral de esta cuestión. Y en esto también los ministerios públicos, las fiscalías y el Poder Judicial cumplen un rol también, porque ahí donde existen, como decía al principio, delitos, en el fondo irregularidades, tienen que ver también una sanción asociada a eso. Muy bien. Y creo que esa construcción de ecosistema, pero sobre todo esta mirada de ecosistema. Excelente, muy interesante el desarrollo que ha tenido Chile en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Estimados radioescuchas, vamos a ir a una breve pausa musical. En unos minutos volvemos continuando con este interesante tema. Estamos de vuelta en Hablando de Transparencia, un espacio radial de acción ciudadana. Esta tarde nos acompaña Gloria de la Fuente, con quien estamos conversando acerca de transparencia en América Latina. Así es, gracias René. Gloria, hay un elemento importante que usted ha mencionado en esta entrevista y que está obviamente relacionado con la lucha contra la corrupción. La cultura de la transparencia, usted lo mencionaba hace un momento, y la cultura de la legalidad, o sea, el tema cultural. Esto es importante, pues tanto ciudadanos como funcionarios deben contar con un acervo mínimo de conocimientos para ajustar su conducta a ciertas prácticas que permitan la transparencia, especialmente cuando ejercen el cargo público, cuando son empleados públicos. Y obviamente desde el punto de vista ciudadano que puedan ejercer un control sobre el poder político. Y en esa medida, ¿cómo se construye cultura de transparencia? ¿Cómo podemos, digamos, la región avanzar en esa construcción de cultura? Porque, como usted bien lo mencionaba, esto es lo fundamental, la cultura. Si no hay una cultura de transparencia y de legalidad, es difícil que por tener leyes, instituciones, podamos avanzar en estos temas. Yo creo que para eso es clave la formación ciudadana. En Chile nosotros tenemos ahora y vamos a ver los resultados probablemente en una generación después, pero tenemos y hemos incorporado después del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet una cápita específica, una norma específica que establece que en los establecimientos educacionales hay que generar planes y programas que tengan que ver con educación para la ciudadanía dentro de algunas asignaturas especiales en los colegios. Y esto es clave porque yo creo que la construcción de democracia supone un compromiso de los ciudadanos y ciudadanas de hoy y del futuro respecto a los valores y principios de la democracia. Entonces creo que es importante que en el fondo eso esté considerado en los planes educacionales. Eso es un primer elemento que me parece que es muy clave. Y sé que en el caso de El Salvador ustedes lo tienen en la Constitución. Ahora, cómo eso en el fondo se transmite o se genera, o en el fondo tiene una expresión en los planes y programas es probablemente otra cosa, ¿no? Cómo se evalúa aquello, pero es una buena idea, en el fondo, que exista una cosa de esas características.
Luego yo creo que son valores compartidos, el sentido de comunidad, el sentido de ciudadanía, el respeto a las normas, el no saltarse la fila, que es como tan clásico en nuestros países, ¿no? Esto de el amiguismo, voy por el lado, golpeo la ventana de quien conozco, mira, a cambio de un regalo en el fondo recibo una prestación específica, me salto la fila todo el tiempo. Cuando nosotros como ciudadanos nos saltamos la fila, finalmente lo que hacemos es reconocer una cierta desigualdad de los otros respecto al rol o el espacio que uno ocupa. Yo creo que eso es complejo y es grave para la construcción de ciudadanía. Suponemos en una sociedad que todos tenemos iguales derechos y iguales deberes, y por lo tanto suponemos que saltarse la fila es en el fondo saltarse también esa condición o ese valor básico de la convivencia democrática. Y creo que ahí es donde tenemos, yo creo que tener recuerdo, y además el paso desde saltarse la fila a que en el fondo esto se transforme en unos conflictos de interés, irregularidad, tráfico de influencia, etcétera, es un paso, digamos. Por lo tanto, creo que hay que creo que resguardar nuestras instituciones. Entonces, avanzar en la cultura de la transparencia supone, yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con la formación más básica de la ciudadanía, en tanto la convivencia democrática y los valores que eso supone. Supone, por otro lado, creo yo, tener institucionalidad, pero no basta con tener solo leyes. Estamos llenos de leyes, en el fondo, que publican información, por ejemplo, pero si esa norma o esa publicación de información no sirve para los objetivos que fue creada, para servir para que haga control social, combata la corrupción, genere derechos de llave, tiene poco sentido que existan normas de esas características, ¿no? Lo mismo que las otras normas que decíamos en materia del odio, declaración de patrimonio de interés. Tiene que haber un uso activo de ese tipo de normativa. Tiene que haber, sobre todo, creo yo, sanciones acordes a la comisión de fraudes o delitos. Cuando nosotros tenemos países o tenemos la idea de que existe una cierta impunidad respecto a la actuación de quienes son, en el fondo, tomadores de decisiones, tenemos un problema de confianza en las instituciones que es muy difícil, en el fondo, de recuperar. Y entonces creo que ahí tenemos también un desafío en nuestros países. Y por ahí diría que están como los elementos fundamentales en el avance de una cultura de la transparencia. Muy bien, es muy importante acentuar este tema de la construcción de una institucionalidad y la diferencia entre tener una norma y su aplicación práctica. En El Salvador estamos viviendo un momento bastante difícil en materia de ente rector del acceso a la información pública. Como usted lo sabe, en El Salvador tenemos el Instituto de Acceso a la Información Pública que desde la promulgación de la Ley de Acceso en 2011 y su conformación en 2013, se consolidó como un agente importante para el control social, ¿no? Sin embargo, recientemente su desempeño se ha visto afectado por la captura que el órgano ejecutivo ha hecho sobre esta institución. A manera de ejemplo, el CPLT de Chile sirvió como mecanismo de crecimiento y como guía en la implementación de una serie de políticas dentro del instituto, por ejemplo, la formulación del proceso de fiscalización y de seguimiento a las resoluciones importante, así como en el tema de la publicación de información oficiosa. Estos dos elementos se han visto afectados en fecha reciente. Por ejemplo, el instituto no publica desde 2020 los resultados de su proceso de fiscalización, y en el tema de resolución de recursos ha habido una disminución significativa en la cantidad de recursos que se resuelven a favor de los ciudadanos. Apenas un 19%, de acuerdo a la última medición que hizo Acción Ciudadana, apenas un 19% de los procesos de apelación llevados ante el IDIP son resueltos a favor de la ciudadanía, en comparación con un 45% de procesos que son rechazados. Esto en comparación, por ejemplo, con los datos que presenta el CPLT de Chile, en el que un 62% de los recursos son resueltos a favor de la ciudadanía. En este contexto de la realidad salvadoreña, tal vez podríamos hablar un poco del rol que se espera de un ente garante del acceso a la información pública, principalmente considerando los compromisos internacionales que tienen los estados respecto de estos mecanismos de acceso a la información pública.
A ver, partamos por lo último. Respecto a los compromisos internacionales, el derecho a acceso a la información pública tiene un anclaje relevante en el derecho internacional y particularmente en los tratados y acuerdos firmados por los propios países nuestros, digamos. O sea, derivado de la libertad de expresión, derivado de las convenciones internacionales contra la corrupción, etcétera, ¿no? De la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros. Entonces, no es que son normas que nazcan en el vacío, tiene que ver con los acuerdos, los tratados internacionales que suscriben nuestros países y que tienen que ver finalmente con una norma de convivencia en distintos países en el mundo. Y eso es muy clave. Luego, desde el punto de vista más específico de las instituciones garantes de derechos, como las que hacen la garantía de derecho a acceso a la información, el aprendizaje nos ha ido indicando, después de, decíamos al principio del programa, casi 20 años de normas en materia de acceso a la información en la región, que hay cosas que debieran funcionar de la siguiente manera. Digo, el aprendizaje general. Primero, tener normas que garanticen efectivamente tanto la información oficiosa, que llaman ustedes, que nosotros les decimos transparencia activa, que es la publicación permanente de información, como el derecho a acceso a la información pública, es decir, las solicitudes de acceso a la información o transparencia pasiva, que también llamamos en algunos países de la región. Eso es clave, establecer esos mecanismos. Yo creo que hay cierto consenso. Es clave una cierta autonomía del órgano, porque cuando se trata de la defensa de derechos fundamentales, como en el caso del acceso a la información pública, es clave también que el órgano garante de ese derecho trabaje pensando en los ciudadanos y en ese objetivo que persigue, y no necesariamente en proteger intereses de autoridades. Eso es clave, garantizar institucionalmente a través de las reglas, pero también a través de la práctica. La independencia, la autonomía de esos órganos públicos es fundamental para la consecución del objetivo que fueron creados, que es el derecho de acceso a la información pública, considerado como un derecho fundamental, ¿no? Y luego yo creo que hay que tener muy claro que las causales de reserva, y esto no solamente porque existe consenso internacional al respecto, sino que también porque tenemos, bueno, y a propósito de lo mismo, tenemos la ley modelo de la OEA, la primera, que fue del 2010, y la segunda, que acaba de salir el año 2020, que establecen unos ciertos consensos. Y entre ellos, que las causales de reserva en materia de acceso a la información pública, asumiendo además que se trata de un derecho fundamental, tienen que necesariamente estar muy acotadas en la ley. Y tienen que tener además un estándar muy alto de explicación respecto a la consecución de esas causales de reserva. Es decir, si yo digo, no voy a entregar esta información pública que me solicitan, porque hay una afectación a la seguridad nacional, tengo que explicar por qué existe esa afectación, o porque hay un proceso deliberativo en curso. El supuesto es que entonces, cuando ese proceso deliberativo termine, uno debiera entregar la información. O porque hay distracción indebida en los servicios públicos, es decir, porque en realidad la cantidad de información que se pide distrae mucho las actividades. Bueno, pero todas esas cosas que están muy acotadas en las leyes de acceso a la información tienen que tener un estándar muy elevado de demostración, digamos, de que efectivamente existen para que exista la negación de información. Si no, lo que debiera primar siempre es la entrega de información, porque el supuesto que está detrás del acceso a la información es que la información que está en poder del Estado le pertenece a los ciudadanos, no a las instituciones en el fondo públicas, ¿no? Esa es la lógica de ese derecho fundamental. Y que eso sirva además para hacer todo lo que dijimos antes, ¿no? Combatir la corrupción, generar en el fondo altos estándares en materia de hacer posible la rendición de cuentas, etc. Creo que eso es muy, muy claro. Excelente, muchas gracias, Gloria. A nuestros radioescuchas les invitamos a continuar escuchando su programa Hablando de Transparencia. Luego de esta breve pausa musical volveremos. Bienvenidos de vuelta a Hablando de Transparencia, un espacio de acción ciudadana para el fortalecimiento de la democracia en El Salvador. Nos acompaña esta tarde una invitada muy especial. Conversamos con Gloria de la Fuente desde Chile acerca de transparencia en América Latina. Eduardo. Así es, René. Ya para cerrar este programa, que ha estado muy interesante porque nos ha dado una perspectiva regional, queremos preguntarle, Gloria, sobre el tema de transparencia y combate a la corrupción. ¿Qué rol juega la ciudadanía? O sea, la ciudadanía sin duda tiene un papel importante en la construcción de sistemas de transparencia y combate a la corrupción, en la construcción de institucionalidad. ¿Qué debemos de esperar de la ciudadanía en ese sentido?
Yo diría dos cosas. Primero, que en la mayoría de nuestras normas en materia de acceso a la información en la región ha habido siempre una participación detrás importante de la ciudadanía movilizada pidiendo justamente normas de acceso a la información. Y tengo varios recuerdos de instituciones que hace 20, 15 años atrás empujaban esto en la región. Muchas de ellas ahora ya no están, no existen, las organizaciones de la sociedad civil van mutando, van cambiando, pero tuvieron un rol clave. Entonces eso, en una primera instancia, creo que parte importante de la discusión en América Latina sobre las normas de acceso a la información, sobre transparencia, ha tenido que ver con un empuje importante de la ciudadanía, de la sociedad civil, que ha sido clave en esto. Y recuerdo de hecho lo emblemático que fue, por ejemplo, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de buscar un fallo contra el Estado de Chile, del fallo del caso Claude Reyes y otros, que fue muy importante para empujar las normas en nuestra región. Y eso fue una iniciativa de la sociedad civil. Entonces yo creo que primero hay que reconocer que desde el inicio de los tiempos la sociedad civil ha sido un actor clave en esta materia. Luego, y pensando ya más en el desafío que tenemos hoy en día, diría lo siguiente: yo creo que hay ya hecha la conquista en materia de derecho a acceso a la información como un derecho garantizado en la mayoría de nuestros países. Yo creo que ahora hay que empujar para su uso en la práctica. Y esto es un uso tanto de la sociedad civil organizada como no. Desde la sociedad civil organizada, aquí hay una herramienta importante, potente, para hacer exigible la rendición de cuentas de la autoridad, para poder permitir, en el fondo, que efectivamente se abran los espacios de opacidad que existen a veces en el Estado para que las personas puedan controlar a la autoridad, que es lo que corresponde por lo demás en regímenes democráticos. Las autoridades siempre están bajo la lupa de las instituciones que los vigilan, pero también de la ciudadanía, que puede hacer exigible su derecho ahí de tener una respuesta. Y entonces eso me parece que es clave. Y de la ciudadanía organizada, sí, de la ciudadanía no organizada, yo creo que también hay una labor. Aquí hay un instrumento, a veces puede ser más engorroso el uso de ciertas herramientas, las personas a veces no tienen tiempo ni para participar ni esto, pero aquí hay herramientas que son muy concretas para solucionar a veces dilemas, preguntas o cuestiones que las personas que tienen interés. Y creo que hay que pensar en que efectivamente el día de mañana, y esto es parte del avance de la lógica, la cultura de la transparencia desde el punto de vista de la política pública, cada vez más y más la tecnología nos permite que haya más información disponible, pero además de forma proactiva, con sentido. Las instituciones públicas tienen objetivos distintos, tienen naturaleza distinta, y por lo tanto la información que publican, la información que ponen a disposición de la ciudadanía también debiera tener sentido en relación a su quehacer, ¿no? Lo digo porque las normas nuestras en general tienen un catálogo único de obligación de publicación de información para distintas instituciones en la práctica, ¿no? Y creo que debiéramos nosotros avanzar hacia una lógica, esto está en la ley además modelo 2.0, una lógica de transparencia proactiva que nos permita ir sintonizando también en términos de contenido y de lenguaje con lo que las personas piden. Eso yo creo que aproxima también el acceso a la información a las personas. Pero ante todo aquí hay una herramienta. Yo creo que promover el uso de esa herramienta es importante para entender que el poder está en la ciudadanía y no necesariamente en las instituciones del Estado. Así como tenemos el poder del voto y expresarnos cada cierta cantidad de tiempo respecto a nuestras autoridades, también tenemos el poder a través de estas herramientas hacer exigible el ejercicio de estos derechos, hacer exigible la rendición de cuentas de las autoridades. Eso fortalece en definitiva nuestros sistemas democráticos. Gloria, en breves minutos ya estamos por terminar, pero en contextos como el salvadoreño, que enfrentamos un grave debilitamiento de la institucionalidad democrática, cierres a los espacios de participación ciudadana, ¿qué podríamos hacer desde sociedad civil para fortalecer la transparencia? Yo creo que no solo respecto a la transparencia, sino que en general la sociedad civil, cuando se ha tratado de abrir y de despejar los caminos ahí donde se empiezan a cerrar, ha sido clave. Yo creo que la democracia es ante todo, como decía hace un rato atrás, ¿no? La democracia, citando a Guillermo Donel, la democracia es una construcción permanente que supone, con todos sus defectos, garantizar derechos de igualdad y de libertad para las personas, que son el piso básico, que en el fondo no debiera ser nunca vulnerado, ¿no? Porque la libertad y la igualdad suponen también reconocer en la esencia de los seres humanos igualdad de condiciones respecto a las instituciones públicas, respecto al Estado, respecto a su condición como ser humano dentro de una comunidad política. Y por eso la democracia es el mejor sistema en el fondo para poder organizarnos. Y ahí creo que la sociedad civil tiene
creo que tiene un rol clave, porque exigir que eso sea posible, que la libertad, que la igualdad, que las formas de representación permitan en el fondo los pesos y contrapesos, permitan el desarrollo de los sistemas democráticos, me parece que es clave. Y es fundamental y permite a la larga respetar derechos fundamentales, ¿no? Y creo que ahí hay una labor que es clave y que es clave y que en el fondo compete a la ciudadanía, a la sociedad civil. Exigir que los estándares democráticos sean en fondo parte importante de la manera en que convivimos todos, yo creo que es un mínimo civilizatorio hoy en día en la humanidad, y que permite finalmente construir un sistema donde nadie quede en desventaja. Muchas gracias, Gloria. Gracias. No nos queda más tiempo. Restamos nada más agradecer por el tiempo que ha tenido con nosotros y por compartir esta tarde. Estuvimos con ustedes, René Valiente y Eduardo Escobar. Agradecer también a nuestros radioescuchas. Los invitamos a permanecer en sintonía de nuestro programa todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Esto es Hablando de Transparencia, un espacio de acción ciudadana para el fortalecimiento de la democracia en El Salvador. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.